Bueno, buenas noches para todos. Uy, profe, creo que tiene sonido. Ya, ahora sí. Hola chicos, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta clase. Buenas noches, Andrés también. Como les estaba diciendo, bienvenidos a esta que es su cuarta sesión de este módulo correspondiente a Ciencias Naturales Ciclo 4. Como siempre, me presento. Mi nombre es Sergio Pardo y voy a ser su tutor el día de hoy, al igual que en clases anteriores y de la misma forma que vendré siendo su tutor en lo que nos queda de módulo de aquí en adelante. Nuevamente, bienvenidos y una feliz noche
para todos. Listo, gracias, profe. Bienvenidos. Como decía, saludar al profe Sergio, saludarlos a todos los que se van conectando hoy día viernes, de mucho aprendizaje, y rápidamente damos la información con respecto a las tareas que tenemos de plataforma. Rápidamente esos avisos coloquiales para que los tengamos en cuenta. Listo, muchachos. Entonces, rápidamente, recuerden que nos encontramos en nuestra cuarta sesión, como bien lo decía el profe Sergio, de la primera semana del módulo de Ciencias Naturales. Eso significan varias cosas. La primera, que ya hemos visto varios temas muy importantes, de los cuales ustedes ya tienen noticia, información, y también pueden acceder a esas lecciones directamente en su plataforma Cuepa. ¿Listo? Eso es muy importante. Hoy, nosotros ayer vimos las leyes de Mendel, realizamos un ejercicio y la idea es que tengan en cuenta que las lecciones asociadas en plataforma del día de hoy, de la explicación y la tutoría del día de hoy son dos. La primera, adaptaciones, y la segunda, cadenas tróficas. ¿Listo? Para que los vayamos teniendo en cuenta y de esta manera podemos ir desarrollando pues nuestra plataforma en orden y siguiendo el ritmo que llevamos ahorita en las tutorías. ¿Vale? Perfecto. En segundo lugar, muchachos, tengamos en cuenta que nuestra fecha de inicio del módulo inició el 07 de septiembre de 2020 del presente año y la finalización de dicho módulo de Ciencias Naturales termina el 2 de octubre de 2020. ¿Listo? Son 4 semanas, de las cuales ya tuvimos nuestra primera semana. El próximo lunes iniciamos con nuestra segunda semana. ¿Listo? En segundo lugar, con relación a esta diapositiva, muchachos, la entrega de hoja de ruta está postulada para el 28 de septiembre. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Cada uno ya tiene su plataforma habilitada en plataforma para que pueda acceder a ella sin ningún problema. Y pues nada, muchachos, la idea es que podamos contar con eso para que, en un momento, pues para que podamos entregar la hoja de ruta y el profe Sergio nos la pueda calificar. ¿Listo? Rápidamente, muchachos, por último, recordarles que el día de mañana vamos a tener un espacio muy importante que nosotros conocemos como taller de formación. En este taller de formación vamos a tener un tema relacionado con orientación profesional, ¿cierto? Y el título que le hemos dado Cuepa es Reflexionemos sobre nuestro proyecto de vida, ¿vale? La invitación que nosotros le hacemos, muchachos, es que participemos y alimentemos estos espacios porque son fundamentales para su proceso de formación. Por eso el nombre, Taller de Formación. Es un espacio que nosotros hemos creado para que ustedes puedan fortalecer competencias que les van a servir después de que ustedes se gradúen con Cuepa. Esa es como la visión y el objeto de este espacio. ¿Listo, muchachos? Y hemos tenido talleristas expertos de talla internacional que nos pueden ayudar a mejorar esas capacidades. Por último, muchachos, el taller de formación que nosotros tenemos actualmente ya no va a empezar a las 9, sino va a comenzar a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de la tarde. ¿Listo? Y el día de mañana vamos a trabajar el tema de orientación vocacional con un tallerista que no le sabemos el nombre todavía porque va a ser una sorpresa para ustedes, ¿vale? Listo, muchachos, entonces damos inicio a la tutoría, no siendo más. Entonces, profe, te damos la palabra. Listo, entonces muy importante toda la información que ya nos acabo de compartir Andrés, tengan muy presente no solo, como les estaba diciendo, la fecha de la entrega de las hojas de ruta. Si la quieren entregar antes, me imagino que desde que ustedes tengan la terminen y esté correcta y tengan habilitada la opción, pues lo van a hacer, ¿listo? Y los talleres de formación complementarios, que por ser complementarios no significa que sean menos importantes, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, para terminar el tema, la clase de ayer habíamos dejado pendiente este pequeño ejemplo, ¿listo? Para no extendernos mucho, simplemente lo que quiero mostrarles acá y lo que habíamos hablado nosotros acerca de los cuadros de Punnett es que nosotros hacemos cruces de los diferentes tipos de genes dependiendo de la característica física que nosotros hablemos. Pero miren cómo nosotros acá podemos combinar más de una característica física, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos combinando el tipo de cabello, es decir, si es crespo, si es liso, y lo estamos
también uniendo en un mismo cruce genético con la mezcla, digamos, de si es cabello claro o si es cabello oscuro, ¿vale? Es exactamente el mismo procedimiento que estábamos haciendo antes, claro que sí, sabiendo que es dominante el pelo crespo sobre el cabello liso y que es dominante el cabello negro o el cabello oscuro sobre el cabello clarito, ¿vale? Es exactamente el mismo procedimiento que nosotros hemos venido trabajando con los cuadros anteriores. Lo único es que nosotros podemos mezclar dos letras, ¿listo? Es decir, las dos características físicas. Obviamente, al mezclar las dos características físicas, pues obviamente el cuadro se nos va a hacer un poquito más grande, pero es básicamente el mismo procedimiento, ¿vale? Entonces, para que tengamos en cuenta que el cuadro de Punnett no es únicamente una característica, un gen, sino que pueden ser a la vez varios. Y es, por ejemplo, cuando sea en este tipo de cosas, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Y les había dejado como tarea, entre comillas, pensarse qué era lo que podía pasar. Entonces, digamos, de esa parejita nosotros podíamos obtener, digamos, hijos 9. La probabilidad es de que 9 tengan cabello negro y crespo, pero también pueden tener cabello negro y liso, también pueden tener cabello claro y cabello crespo, y también pueden tener cabello claro y cabello liso. Es decir, como estamos haciendo la combinación de más de una característica, pues podemos generar más combinaciones en función de esas dos, digamos, iniciales con las cuales iniciamos, que eran cabello crespo y negro y cabello liso y claro, ¿listo? Al poder combinarse todo, porque acuérdense que la tercera ley de Mendel nos indica que todos los caracteres son independientes y digamos, heredarlos es independiente uno del otro, pues por eso es que nosotros vemos este tipo de combinaciones, ¿vale? Con eso, digamos que terminaríamos el tema de genética y como bien nos mostraba Andrés, a menos que tengan alguna pregunta, obviamente las podemos resolver. Vamos a entrar al tema de las adaptaciones, que digamos, obviamente está relacionado con la genética y entonces vamos a entrar a hablar exactamente sobre qué son las adaptaciones y después vamos a ir relacionándolas con no solo las cadenas tróficas, sino también con las interacciones que se dan entre los organismos, porque todo va relacionado en función de eso. ¿Listo? Entonces, chicos, si hay alguna pregunta, nos cuentan, pero al parecer todo está muy claro. Entonces, vamos a dar inicio a esa nueva sesión. Recordemos que la fecha de entrega de la hoja de ruta es el 28 de septiembre, es decir, el lunes que comienza la última semana, ¿vale? No es que tenga 16 hijos la pareja, es que la probabilidad es sobre 16, no es que vayan a tener 16 hijos, no, no, tranquilos, no pasa eso, ¿vale? En las familias antiguas pasaba, pero ahorita no. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor nos la cuentan, ¿listo? ¿Qué tenemos aquí nosotros? Solamente esto es una forma de explicarlo, no significa que esto sea tal cual fijado a la realidad, pero es una manera en la cual nosotros podemos, digamos, hablar o podemos ejemplificar sobre todo lo que nosotros conocemos como las adaptaciones y digamos que van de la mano con la evolución acerca de, en este caso, pues estamos centrando, perdón, en lo que es los seres humanos. Van de la mano esos dos conceptos, tanto evolución como adaptaciones, porque acuérdense que la evolución es en función de adaptarse a las condiciones a las cuales se encuentra, digamos, en las cuales se encuentra habitando ese ser vivo. ¿Listo? Entonces, esto ya se los había mostrado, creo que en la primera clase, como a modo de ejemplo, pero vamos a, digamos, hacer un pequeño recuento sobre todo eso y vamos a dejar esto mucho más claro, mucho mejor explicado. ¿Listo? Lo primero que debemos tener en cuenta es que siempre que hablamos de evolución, como muchos de ustedes habían mencionado, hablamos siempre de un ancestro en común. Siempre que haya evolución, nosotros debemos hablar, bueno, evolución desde dónde o para dónde o por qué. Entonces eso se da en función de este primer pedacito, que es tener un ancestro en común. Miren cómo el proceso evolutivo desde, digamos, para que los simios se convirtieran, no todos los simios, ya sabemos, ¿no? Digamos, se diera ese proceso evolutivo hasta hombres, se demoró entre 5, o se ha demorado entre 5 y 6 millones de años, desde que ese primer simio empezó a dar sus primeros pasos para convertirse en lo que hoy es el hombre actual,
han pasado entre 5 o 6 millones de años. Es decir, no es un proceso de la noche a la mañana. Y como hemos dicho aquí en las primeras clases, no significa que yo hoy diga quiero evolucionar y mañana sea un hombre más evolucionado. No, todo es un proceso como lo hemos dejado muy claro, ¿vale? ¿Cuál fue el primer paso entonces? El primer paso siempre, como ustedes lo ven primero, era en función, no sé si se alcanza a ver aquí en la imagen, pero empezar a coger o agarrar cositas en las manos, ¿cierto? Y el cambio más marcado, el cambio, digamos, más fácil de notar es el caminar erguido. Y esto es decir, el pasar de caminar en las 4 patas a caminar en únicamente 2. ¿Listo? Y ese fue, digamos, el primer paso que se dio para que ese ancestro en común empezara esa cadena evolutiva hasta convertirse en el Homo sapiens que conocemos actualmente. ¿Listo? Cada uno de ellos va teniendo un nombre, ¿cierto? Aquí tenemos el Australopithecus, tenemos el Homo habilis, tenemos Homo erectus, tenemos el Homo neandertal, tenemos el Homo sapiens y tenemos el Homo sapiens actual. ¿Listo? ¿Cómo se fueron transformando? Muy buena pregunta, Natalia. Esas transformaciones que fueron dando la evolución de digamos, en este proceso de los humanos, se fueron dando a partir de ¿qué? A partir de adaptaciones. Por eso es que la genética, las adaptaciones y la evolución son 3 conceptos que, si bien pueden explicarse separados, van siempre de la mano, porque todo tiene que ver con todo. Las adaptaciones se fueron generando en función de las condiciones en las cuales se encontraron. Eso generó evolución en las especies, y si no hubiese genética y si no se hubieran dado esos caracteres hereditables o heredables más bien, pues no se habría podido perpetuar la especie en el tiempo. ¿Listo? Entonces esos 3 conceptos hay que tenerlos claros y hay que tener en cuenta que van de la mano. ¿Listo? Entonces, primeros cambios: caminar de 4 patas a 2 patas. ¿Listo? Como vimos en clases anteriores, digamos que eso va implícito también con la forma en la cual los seres humanos, o bueno, los simios empezaron a convertirse en seres humanos, y es con el cambio de vida. ¿Por qué el cambio de vida? Porque ustedes ven como los simios viven como en las copas de los árboles, son felices colgándose, todo ese tipo de cosas, y nosotros como seres humanos empezamos a estabilizarnos en un lugar, empezamos a volvernos sedentarios, es decir, nosotros como que armamos familia, por decirlo de alguna manera, y nos concentramos en vivir en un lugar en específico, y en ese lugar como que empezamos a no solo a criar la familia, sino empezar como a envejecer y todo este proceso, ¿vale? Entonces, ese tipo de cambios se vieron generados también por eso. Pero como nosotros empezamos a alimentarnos de otras cosas, empezamos a buscar fuentes diferentes de obtención de energía, pues empezamos también a buscar la manera de empezar a desarrollar herramientas. Por eso les encerré acá estos objetos que todos, si se dan cuenta, tienen alguno u otro, tienen algo que apretan en la mano, porque una de las características principales y una de las formas en las cuales nosotros nos empezamos a diferenciar de los simios fue con la capacidad de empezar a desarrollar herramientas. Si ustedes se dan cuenta, los simios también son muy inteligentes y se dan las mañas, por ejemplo, para abrir los cocos. Entonces ellos saben que golpeando los cocos los van a abrir y que golpeándolos con las piedras los van a abrir, pero no tienen como esa habilidad, primero, de agarrar las cosas como nosotros las hacemos, porque como ya explicamos en las clases anteriores, ellos tienen el pulgar recto, mientras que nosotros lo tenemos de una forma que se llama oponible. Es decir, que podemos hacer esto, podemos unir todos los dedos en una forma de pinza. Ellos no tienen esa capacidad, ¿listo? Los monos son bastante inteligentes y hay una especie en particular que llamamos la especie hermana, que son los bonobos, así se escribe con B, bonobos, y son como la especie evolutivamente más cercana a los humanos, y ellos aprenden, por ejemplo, lengua de señas, ellos aprenden a hablar con pictogramas, es decir, basados en imágenes. Ellos han aprendido ese tipo de cosas, obviamente de la mano de los humanos y enseñándoles, pero ellos son bastante inteligentes y tienen la capacidad de transmitirse ese mensaje que nosotros les enseñamos entre ellos mismos. Hay muchos casos sobre todo esos simios, obviamente en cautiverio, pero que han demostrado que tienen una capacidad, digamos, craneal importante. Entonces, primer cambio, caminar erguidos. Primera adaptación. Segunda adaptación,
el pulgar para empezar a coger manos, a coger herramientas y empezar a desarrollar herramientas cada vez más sofisticadas. ¿Listo? Una marcha, digamos, bípeda ya muy marcada y empezamos a crecer. ¿Listo? Empezamos a adaptar un tamaño cada vez más grande porque la evolución también nos hizo, digamos, en función de esas condiciones, en función de ser como ese animal que hoy somos tan dominante, pues no nos podíamos quedar así tan pequeñitos. Entonces empezamos a crecer un poquito más, ¿vale? Después empezamos a seguir y empezamos a desarrollar también nuestra capacidad craneal. ¿Cómo así nuestra capacidad craneal? Empezamos a pensar de una forma más compleja, empezamos a aumentar nuestro tamaño del cerebro, es decir, a aumentar también obviamente nuestro cráneo, nuestro tamaño de la cabeza, y empezamos a desarrollar lo que nosotros conocemos hoy como el lenguaje. Es, digamos, si bien nosotros somos muy diferentes de muchas otras especies, porque obviamente eso es muy notorio, si lo quieren ver a simple vista, a partir, digamos, de ese desarrollo del lenguaje, nosotros digamos, nos separamos aún más de ellos. Somos la única especie en el planeta que tiene varias formas de comunicarse entre sus individuos, ¿vale? Es decir, tiene varios léxicos o varios lenguajes. Los perritos siempre se comunican de la misma manera entre perros y todos son de la misma especie, ¿listo? Ladrando o llorando o con esos, digamos, esos sonidos que ellos producen. Igualmente las aves, igualmente los gatos, igualmente todos los animalitos y todos los seres que tienen ese sistema de comunicación entre ellos, tienen siempre el mismo lenguaje, independientemente de si son la misma especie y uno vive en Perú y el otro vive en México y el otro vive en Alemania, todos se van a comunicar mediante esa misma especie, ¿listo? Mediante ese mismo lenguaje o mediante esa misma forma. Pero nosotros como seres humanos, a partir de que empezamos a desarrollar esa capacidad craneal, empezamos a desarrollar también esas formas, digamos, de comunicarnos distintas. Y somos la única especie que tiene esa capacidad de no entenderse, si se quiere, de alguna manera, entre pares que viven en distintos lugares. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que si el tamaño del cerebro afecta la inteligencia de los humanos, sí, la capacidad craneal puede que no siempre funcione, o sea, digamos, en los humanos actuales, obviamente si nos ponemos a comparar el cerebro, por ejemplo, de un adulto europeo con un adulto americano, un adulto asiático, no se va a ver esa diferencia, pero en este proceso evolutivo sí se ve muy marcada la diferencia de esa capacidad craneal, es decir, el tamaño de ese cerebro que empezó a, digamos, a estructurarse de una mejor manera. ¿Listo? En un futuro sería probable que evolucione y tener algunas adaptaciones. Nos pregunta Mauricio. Sí, de hecho hay algunos estudios, varios que obviamente todavía están como en veremos, si se quiere. Primero de que hay una posibilidad de que existe una nueva especie de ser humano como muy alejada y muy encerrada en África. Es decir, que obviamente se siguen como tomando pruebas y se siguen como redactando los artículos y demás como para comprobar que efectivamente eso funciona, pero si todo se comprueba, diría que en la actualidad no solo hay una especie de hombre, sino que realmente hay dos especies de hombre. Ya cuando se ha confirmado, pues les contaré el chisme y les vendré, les mostraré la noticia en caso de que sigamos en clase, pero es algo que se da por el aislamiento. ¿Listo? Digamos, la forma más fácil de saber que dos individuos son de la misma especie es porque se pueden reproducir entre sí y pueden tener descendencia o pueden tener hijos. Hay excepciones, claro, hay excepciones que se llaman hibridación, por ejemplo, la mula es un ejemplo de eso, que es, digamos, que son descendencia que puede venir de individuos que no son de la misma especie, pero ahí hay algo muy fácil de ver y por lo cual podemos saber que no es una especie nueva y es porque esos hijos híbridos no son fértiles. Es decir, una mula, por ejemplo, que es el cruce entre burro y caballo, no puede tener hijos. Así como, por ejemplo, ustedes han visto, no sé si han visto, por ejemplo, hay un animalito que se llama balfín, o que lo llamaron balfín, que es la mezcla, o es, digamos, un híbrido entre una ballena y un delfín. Cosas de esas se pueden dar en la naturaleza,
pero no son fértiles. Es decir, ahí, cuando nace esa criatura, ese individuo, de ahí para adelante, no va a poder tener más hijos porque siempre salen infértiles. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas se dan. Y, por ejemplo, también se habla de que nosotros, adaptativamente hablando, de hecho, en la actualidad, nosotros vemos que hay algunas adaptaciones. Por ejemplo, que eso las vamos a ver más adelante, la pérdida de las cordales es una adaptación en los humanos actuales que es muy marcada. Nosotros hemos venido perdiendo a través de la dieta y a partir de la forma en la cual hemos venido comiendo en el paso de los años, hemos venido reduciendo nuestro tamaño de la mandíbula. Como hemos venido reduciendo nuestro tamaño de la mandíbula, ¿qué pasa? Que todos los dientes no van a tener el espacio para salir. Entonces, ¿qué pasa con las cordales? Que cuando empezamos a tener 16, 17 años, se empiezan a molestarle y empiezan ustedes a sentir un dolor por acá. Y se empiezan a salir y empieza a torcer los demás dientes y empieza a infectarse en caso de que no se cuide y hay que extraerlas. ¿Listo? Ese es un ejemplo de que nosotros hemos venido en una constante evolución y que una adaptación, digamos, a futuro es que esos dientes que nosotros llamamos cordales se van a perder. Por eso es que muchos de ustedes, tal vez sus primitos pequeños se puedan dar más cuenta de eso. Por algunos de ustedes dicen, no, pero a mí nunca me salieron las cordales, o a mí me salió solo una, o a mí me salieron las 4. Por ejemplo, a mí me salieron las 4 y tuvieron que quitarme las 4. O hay personas a las que les salen solo 2, porque es algo que nosotros estamos como en ese trance, si lo queremos ver de esa manera, y a futuro, en las próximas generaciones, como nosotros ya no utilizamos esas muelas porque no tienen el espacio para trabajar, pues, ¿qué va a pasar? Que se van a perder y a futuro va a empezar a perpetuarse en el tiempo y una de las adaptaciones va a terminar siendo que las próximas generaciones pues ya no van a tener esas 4 muelitas, ¿listo? Algunos de ustedes como ven y como están escribiendo en el chat pues tienen 4, pero insisto, hay muchos que van a nacer sin ellas, o van a nacer con una, o solo con 2, o con las 2 de arriba, o con las 2 de abajo, porque eso a futuro se va a ir perdiendo, porque ya no las usamos, ¿listo? Así es simple. O por ejemplo, también hablando de los dientes con el tema de los colmillos. Nosotros tenemos los colmillos que nosotros conocemos como colmillos, pero cada vez son más planos. Algunos los tienen muy marcados, pero cada vez van a ir siendo más planos, porque ya no tenemos esa funcionalidad que tenían los colmillos. Algunos de ustedes, los que han tenido clase conmigo, saben que yo les cuento ese tipo de cosas para que, digamos, que nos quede claro. Pero algunos de ustedes saben y tienen claro cuál era la función que nosotros como primates le dábamos a los simios, o no tienen ni la menor idea de la función que nosotros como primates le dábamos a los colmillos, es decir, a esos incisivos, ¿listo? No a los demás dientes, sino a esos colmillos que terminaban en punta. ¿Listo? A 1.000.000 de años corresponde. Sí, ese 1.000.000 de años corresponde al calendario que nosotros manejamos en la actualidad, ¿vale? De sistema de defensa. Sí, señor Mauricio. Muchas personas creen que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de colmillos, nos estamos refiriendo a que cazábamos o a que desgarrábamos la carne o que hacíamos algo por el estilo, ¿vale? Pero realmente la función principal en primates, ojo, en primates, porque no funciona con todas las especies, en primates, es decir, en simios, la función principal de esos colmillos era asustar. ¿Cómo hacía asustar? Era como para mostrar poder, como para decir, este territorio es mío, no se acerquen porque tengo estas 2 armas para atacarlos. Era un sistema de defensa, un sistema de intimidación. No era para alimentarse, porque de hecho si ustedes hacen el experimento ahorita que vayan a cenar, vayan a comer carne, vayan a comer lo que sea, lo primero que van a hacer es meterse un bocado a la boca y darse cuenta que nosotros jamás masticamos con los dientes de adelante. Jamás. Nunca en la vida lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer, porque siempre lo hacemos o acumulamos la comida o acá o acumulamos la comida acá, porque siempre nuestra forma de alimentarnos es basada en la función de las muelas o de los molares, no de los incisivos y de los desaparecidos o que van a terminar desapareciendo más bien los colmillos, ¿vale? Entonces, chicos, ahí tenemos una encuesta para que empiecen a votar, para que respondan si el pelo abundante de los osos polares, ¿qué funcionalidad les da? ¿Vale? Profe, yo quería preguntar una cosa en relación a lo que dices, y es,
nosotros conocemos el caso de los mamuts, ¿cierto? Y según Sí, dicen, pues los mamuts se extinguieron hace 21.000 años, ¿cierto? Gracias bueno, al proceso de la era de hielo, de la sí, era de hielo. podríamos decirlo así. Pero ahí hay algo interesante y es que según lo que han dicho los científicos, es que los mamuts se extinguieron no necesariamente por la no adaptación a la era de hielo, sino por una condición específica y era que ellos se alimentaban del pasto, de la vegetación, ¿cierto? Exactamente, ¿Qué sí, señor. sucede, qué sucede en ese caso, profe, cuando un elemento tan importante como el alimento o sea, que impide la reproducción biológica y no se puede generar procesos de adaptación? Porque yo supongo que en ese caso uno se puede adaptar a condiciones ambientales, pero uno no se puede adaptar a dejar de comer. ¿Me va a entender? Claro, sí, es lo mismo que nosotros, por ejemplo, veíamos en la clase pasada con el simulador que utilizábamos para explicar la selección natural y las fuentes de alimento con los conejos. Más o menos así pasó con los, con los mamuts y en general con muchas especies que se han extinto. Es por eso. No es que como tal no hayan podido, digamos, adaptarse a esas condiciones, sino que la fuente principal o las fuentes principales, ustedes saben, de obtención de energía de todos los seres vivos, en este caso pues hablando de animalitos y demás, son la comida y el sueño, ¿listo? Podemos vivir mucho más tiempo sin comer que sin dormir, pero a la larga si tú no tienes una fuente de alimentación directa para adaptar o para, digamos, para suplir esa necesidad energética, pues obviamente vas a terminar extinguiéndote. Entonces eso no solo le pasó a los mamuts, sino que en general pasa muchas veces cuando digamos, se desaparece eh, esa fuente de alimento, pues termina desapareciéndose también como tal esa especie que aprovechaba ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay algo que se llama, en biología se llama coevolución, y es un proceso que nos muestra que normalmente se explica, por ejemplo, con depredador y presa. Entonces, si la presa evoluciona o se adapta a ser más ágil para evadir más fácil los depredadores, entonces los depredadores buscan la manera también de contrarrestar esa adaptación que generó la presa. Más o menos así funciona. Pero cuando tú eres un animal herbívoro, como lo son los elefantes o animales vegetarianos o herbívoros, como lo quieran llamar, si se desaparece directamente su fuente de alimentación, pues ¿qué va a pasar? Que ellos no tienen, digamos, no tienen cómo explicarlos, como o sea, no tienen la capacidad de digerir otro tipo de alimentos que no sean en este caso pues las hierbas, y al no poder alimentarse pues van a terminar desapareciendo poco a poco. ¿Listo? Y se pueden reproducir, pero si igual de todas maneras no tienen de qué alimentarse, pues van a terminar desapareciendo. ¿Listo? Eso funciona no solo para ellos, sino funciona para absolutamente todos nosotros. ¿Vale? Entonces, íbamos aquí bueno, en el proceso de evolución de los humanos. También fuimos perdiendo digamos, el vello corporal en función de que fuimos migrando, como lo hablábamos la clase pasada, ¿listo? Acuérdense que el cabello tiene, o el vello corporal tiene una función principal, que es, ¿cuál? A ver si se acuerdan, el almacenar o el, digamos, ayudarle a los cuerpos muy bien o digamos a mantener la temperatura adecuada, ¿vale? Porque, por ejemplo, en los humanos, más allá de 39 grados ya es fiebre, o sea, la diferencia de 1 grado centígrado ya puede ser considerado fiebre, y la diferencia de 1 grado centígrado hacia abajo en temperatura interna ya puede ser considerada hipotermia. Entonces, por eso nosotros tenemos o digamos que tenemos cierta cantidad de vello corporal, pero la hemos perdido con el paso de la evolución. ¿Listo? Ahora, pasa, por ejemplo, o digamos otra muestra muy marcada de que la evolución del hombre ha sido, digamos, un hecho y no una teoría, es que nosotros como tal no somos considerados una especie pura. Es decir, nosotros somos considerados en la actualidad una especie de alguna manera llamada híbrida, porque hace más o menos 100.000, 150.000 millones de años, que es cuando empezó a aparecer el hombre actual, como dice acá, el hombre anatómicamente moderno, no vivía únicamente ese hombre actual, sino que vivía también
el hombre que llamamos Neandertal y uno que no aparece aquí que se llama el hombre de Denisova o el hombre denisovano. Habían tres poblaciones de hombres cuando hablo de hombres no me refiero a hombres y mujeres, sino de seres humanos, ¿listo? Había tres poblaciones de seres humanos diferentes, de tres especies diferentes, y que en algún momento de la historia de la humanidad se cruzaron entre sí. Y eso se comprobó, digamos, haciendo esos estudios genéticos y demostrando que aún hoy en día muchos de nosotros, por no decir que la gran mayoría y por no decir que todos, aún tenemos en nuestro cuerpo genes de este hombre que se llama el hombre de neandertal. Ese hombre neandertal, a pesar de que ya es extinto, porque ya se extinguió, dejó sus genes entre nosotros y aún los estamos reproduciendo y aún nosotros somos como, estamos en función de esos genes. Muchos, sobre todo, por ejemplo, dicen que la diabetes es una enfermedad que nosotros heredamos del hombre neandertal y hay muchas condiciones que están dadas por eso. Por eso es que nosotros decimos que el hombre actual no es un hombre o digamos no es una especie completamente pura, sino que es una mezcla de todo ese proceso evolutivo en el cual nosotros hemos venido hablando. ¿Listo? Entonces, esas adaptaciones ya las vamos a ver más adelante, ¿vale? Porque tenemos ejemplos, obviamente. ¿Listo? Esto es como una pequeña representación, obviamente elaborada en computador, sobre cómo serían los rostros de todos los seres humanos en función de ese proceso evolutivo. Miren cómo empezó a cambiar la pigmentación de la cara, empezaron a cambiar muchas formas, empezamos a perder el cabello, ¿cierto? Aunque, por ejemplo, los simios también se quedan calvos con el paso de la edad. Eso como dato curioso, ¿listo? Ellos también empiezan a perder ese tipo de condiciones y también tienen como esa jerarquía de que los abuelos son muy respetados porque son muy sabios y porque saben muchas cosas y porque han vivido. En los simios también tienen esas relaciones familiares que se presentan, ¿listo? Entonces, por acá como el demonio de Tasmania nos decía Natalia. Entonces, exactamente ese es un muy buen ejemplo de todo lo que hemos venido hablando, ¿listo? Entonces, ¿por qué se dieron las adaptaciones en los seres humanos? Vamos a relacionar este mapa, con esta imagen, perdón, y es, primero, como les venía yo diciendo en clases anteriores, hablar de razas humanas es algo erróneo porque no existen las razas humanas. ¿Listo? Como decía, creo que era Miguel el que hablaba, si no estoy mal, hablamos de etnias o hablamos de grupos poblacionales. Y nosotros aquí hablamos de tres grupos poblacionales principales que, bien, o sea, nombrados de forma correcta serían mongoloides, negroides y caucásicos. Nosotros los conocemos básicamente como la población de personas de piel oscura o negros, la población de piel clarita o blancos y los asiáticos, que son los tres grupos poblacionales principales y que se fueron adaptando y que son tan diferentes porque se fueron adaptando en función de las condiciones en las cuales se encuentran. Entonces, tenemos acá este mapa que nos muestra ese proceso de migración desde África hasta el resto del planeta, hablando únicamente de los humanos. Miren, como siempre, proceso que inició hace 100 o 150 mil millones de años, ¿vale? Como ya hemos venido hablando. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, los ojos empezaron a aclararse? ¿Por qué el cabello empezó a aclararse? ¿Por qué la piel empezó a aclararse? ¿Por qué, por ejemplo, las personas que viven en el oriente tienen los ojos así como un poquito más rasgados? Y es que eso se ha dado con el paso del tiempo, obviamente, y se ha dado en función de las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos. Diferencia muy marcada, por ejemplo, entre los países que son muy al norte y los países africanos. A ver, aparte, digamos, de las temperaturas y ese tipo de cosas, hay algo muy marcado y es que los países entre más cercanos a los polos estén, es decir, más cercano al polo norte o más cercano al polo sur, entre más cercanos estén, más se van a ver afectados por la radiación solar. Si ustedes alguno ha ido alguna vez, por ejemplo, no sé, a algún nevado, ¿cierto? Al Nevado del Ruiz, al Nevado del Cocuy, a tantos parques nevados que hay en Colombia, a ustedes les dan varias indicaciones, ¿listo? Obviamente la alimentación, obviamente el ir muy abrigados y todo eso, pero les piden a ustedes que siempre deben ir
con gafas oscuras. ¿Por qué deben ir con gafas oscuras? Porque obviamente el reflejo de la radiación es lo que hace que ustedes pueden llegar a tener problemas de visión. ¿A qué se debe entonces ese cambio, digamos, de coloración en los ojos? Ustedes saben por qué las cosas verdes son de color verde, ustedes saben por qué las cosas negras son de color negro, por qué las cosas rojas son de color rojo, o no tienen ni la menor idea. Eso todo tiene una explicación, obviamente, y en este caso estamos hablando de una explicación científica. ¿Listo? Que va muy relacionado, por ejemplo, cuando ustedes van de paseo a tierra caliente, les dicen como no, haga el favor y no se lleva camisetas negras porque se va a acalorar mucho. ¿Listo? Ustedes siempre que van de paseo a tierra caliente, van de paseo a la costa, les recomiendan que lleven ropa clarita. ¿Listo? Y eso va muy de la mano con lo que vamos a ver. ¿Por qué se da ese tipo, digamos, de adaptaciones o por qué se dan ese tipo de cosas? Primero, cuando nosotros vemos algo en la naturaleza que es de color rojo, por decir algo, es porque está absorbiendo todos los colores de la luz blanca y está reflejando únicamente el color rojo. Así como cuando es color verde, está absorbiendo todas las longitudes de onda de la luz, pero está reflejando las de color verde. ¿Listo? Funciona siempre de esa manera. Por ende, cuando los ojos son muy oscuros, ¿qué va a pasar? Que absorbe todo y no refleja nada. Y al absorber toda esa radiación solar, ¿qué va a pasar? Pues que tú vas a futuro, vas a tener todos esos problemas de visión que se puedan llegar a dar por la acumulación y por, digamos, por la absorción de esos rayos UV directamente en los ojos. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Por qué se tienen esos ojos claros? Porque al tener los ojos claros se van a absorber, pero se van a ver muy reflejados también esos rayos UV que pueden llegar a generar como daño como tal en la visión. Y por eso es que aparecieron en la naturaleza y sobre todo en nosotros los humanos el color o los ojos claros por efecto de la radiación solar. Exactamente. Como, no, como tal como en caso de intentar contrarrestar los efectos de la radiación solar que se pueden producir en la visión. Por eso, con ese paso evolutivo del tiempo, se empezaron a adaptar los colores de ojos y empezaron a darse ese tipo de cosas, ¿vale? Ahora, ¿cuál piel o cuál tipo de piel creen ustedes que se ve más afectada por el calor y cuál tipo de piel creen ustedes que se va más afectada por el frío? ¿La piel oscura o la piel clarita? ¿Cuál creen que es más resistente a las altas temperaturas y cuál creen ustedes que es más resistente a las bajas temperaturas? A ver, ya La que estamos piel, tan pilos. Ahí escuché la, alguno. la piel clara es más afectada por el sol y la oscura es más resistente, claro. Exactamente, muy bien. La piel oscura siempre va a ser más resistente no solo al sol, sino también a las altas temperaturas. Por eso ustedes váyanse, por ejemplo, de paseo, una persona muy blanca, váyase de paseo a Melgar. Y ustedes se van a dar cuenta cómo tan pronto se baja del bus, está rojo, de una vez, se pone Claro, acalorado de la una vez piel. siempre. Exactamente, mientras que ustedes ven a una persona más morenita en clima caliente, y como pez en el agua, súper tranquilo. Entonces, una de esas adaptaciones que también se dio en función de esos cambios de temperatura fue el tema de la coloración de la piel, que obviamente eso no es como tal el color, sino la pigmentación, es decir, la concentración de melanina. Por ende, no es que sea más fuerte o menos fuerte, porque si tú, por ejemplo, traes a un africano a vivir al páramo, pues va a verse mucho más afectado por las bajas temperaturas de lo que nos vamos a ver nosotros. Acuérdense que no es tema de ser más o menos fuerte, sino más o menos apto a esas condiciones, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, aquí, bien rolos, bien bogotanos, nos vamos a un safari por el África, vamos a sufrir desde el primer día, obviamente, ¿listo? Por la Así como temperatura. por la temperatura, que es algo Claro. primero a lo que no estamos acostumbrados y a lo que nuestra piel no está adaptada para resistir de la mejor manera. Pero lo que les decía yo lo mismo, si ahorita traemos, por ejemplo, a una persona del centro de África y le decimos vamos a ir de paseo al Parque Los Nevados, pues ese hombre se va a morir de frío y va a sufrir muchísimo porque no está adaptado biológicamente para eso. La piel oscura es adaptada para resistir al sol y a las altas temperaturas. Y por eso es que cuando los seres humanos empezaron a migrar a esos sitios más fríos o con estaciones, pues empezaron a, digamos, a perder esa concentración de melanina en la piel que hizo que los
digamos, que los seres humanos fueran más blanquitos. ¿Listo? Esa es otra de las adaptaciones que se dio en función de la migración. Ahora, ¿por qué creen ustedes que todas las personas de Oriente tienen los ojos así rasgados? Eso también es una ventaja adaptativa que inició como tal en lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente, pero que terminó adaptándose sobre todo también a lo que nosotros conocemos como el Lejano Oriente. O sea, empezó, por ejemplo, en esas zonas desérticas del Medio Oriente y terminó movilizándose también hacia Japón, hacia Corea, todos esos países. Inicialmente, nosotros, para ver mejor en las tormentas de arena, perfecto, señor, pero ojo, no es para ver mejor en las tormentas de arena, sino que al tener los ojos de forma más rasgada, como que se cubren mejor de esas tormentas de arena, es como una forma de protección, no les garantiza a ellos que vean mejor, ¿listo? Porque no es que vean mejor como tal, sino que esa adaptación de los ojos rasgados lo que hace es que los protege de una mejor forma a esas tormentas de arena. Exactamente, tal como lo dijo Mauricio, muy, muy bien. Y cada una de esas adaptaciones obviamente se ha ido dando en función de esas características a las cuales nosotros nos hemos venido encontrando, ¿vale? ¿Por qué en América Latina entonces somos tan dispares y por qué nosotros aquí hay de todo? Porque, pues, digamos, en América Latina y sobre todo digamos, en todo lo que es el continente americano, pero pues nosotros al estar en esta parte del sur de América, pues lo podemos notar mucho más sencillo. Y es porque acá hubo básicamente un entrecruzamiento de todos esos grupos poblacionales principales. Si nosotros vemos acá, miren, aquí llegó gente de África, no directamente desde África, pero haciendo todo, digamos, ese viaje, pero también llegaron personas de Asia, miren, si ven aquí en el mapa con flechitas lo estamos viendo, los voy a señalar, miren, acá empezaron a migrar, empezaron a viajar por acá, también viajaron por la parte del sur y empezaron a llegar acá. Y también tuvimos, exactamente como nos dice Jamie, la colonización. Aquí llegaron a colonizar portugueses, llegaron a colonizar franceses, llegaron a colonizar españoles, llegaron a colonizar ingleses. Aquí tenemos absolutamente de todo y ese entrecruce, ojo, recuerden que no son razas, son etnias y grupos poblacionales. Ese entrecruzamiento entre todos hace que nosotros seamos tan iguales pero tan diferentes a la vez. ¿Listo? No se nos olvide, no existen las razas humanas, son grupos poblacionales o etnias. ¿Listo? Eso es la forma en la cual nosotros nos vamos a referir y siempre que alguien les diga, no, es que hay una persona de raza negra, no, no es una persona de raza negra, ¿listo? Es un grupo poblacional distinto, pero no es una persona de raza negra porque las razas en los humanos no existen, ¿listo? Entonces, para que tengamos eso muy claro. Astrid, perfecto, sí, ese es un buen ejemplo. Que las personas cuando empiezan a hacer mucho sol, ¿qué hacen? Empiezan a hacer de todo para tratar de ocultarse y entre más blanquitos sean, más sufren del sol. ¿Listo? Por eso es que ha sido una de las adaptaciones que se han dado en función de eso. ¿Listo? Obviamente hay adaptaciones en todos los seres vivos, como ya lo vimos, por ejemplo, con la ley, con las teorías de la evolución de Darwin, en función de cómo se alimentan, por ejemplo, las aves, se han ido adaptando sus formas de los picos, así funciona, ¿listo? Ahorita que vi, por ejemplo, en la encuesta el tema de los colibríes, todas esas adaptaciones, digamos que es más fácil hablarla de humanos porque nos conocemos mucho mejor nosotros que a las demás especies, obviamente, pero funcionan absolutamente todos los seres vivos, así como en el video que les dije que vieran sobre la vida en la profundidad del mar. ¿Listo? Y entonces, desde estos procesos evolutivos que se han dado en los humanos y estos procesos adaptativos que se dan en los seres humanos, tenemos algo que se llaman los vestigios de la evolución. ¿Qué es un vestigio o a qué nos estamos refiriendo cuando nosotros hablamos de vestigios de la evolución? Bueno, estos son, digamos, imágenes para dejar claro que evidentemente nosotros venimos de acá. Este animalito que vemos acá es la especie que yo les decía que se llama, el animalito que se llama bonobo, que es el chimpancé más cercano a los seres humanos, es decir, como la especie hermana, si se quiere. ¿Listo? Entonces son estos miquitos los que pueden aprender a hablar con lengua de señas, los que hablan con pictogramas, los que son como los más inteligentes, si se quiere, o los que más fácil pueden aprender las costumbres de los humanos, son estos que tenemos acá. Estos son los bonobos, ¿vale? Y esto pues es el resultado de todas ese entrecruzamiento genético, que todos somos iguales, pero a la vez todos somos diferentes. ¿Listo? Entonces,
para que tengamos en cuenta eso e insisto, no existen las razas humanas. Entonces acá vamos a hablar, para terminar en la clase de hoy, vamos a mostrar lo que se llama un vestigio de la evolución. Cuando nosotros veamos la palabra vestigio, estamos hablando de como un resto, como de un residuo que nos ha quedado en nuestro cuerpo, que nos evidencia que efectivamente hemos tenido procesos evolutivos digamos, en toda la historia de la humanidad. ¿Listo? De hecho, si tú te pones, por ejemplo, a comparar muchos rasgos de los simios, como nos dice Jamie, con nosotros, vamos a encontrar muchos muy, muy similares. Por ejemplo, hay personas que tenemos muy salidas las cejas y hay personas que tenemos muy salidos estos pómulos acá, y eso en comparación, por ejemplo, con los simios, que ustedes se van a dar cuenta, es algo igualito. Miren, ellos tienen muy marcado la zona de las ojeras, ellos tienen muy marcado la zona de las cejas y tienen muy marcado los pómulos. Igual, exactamente igual que nosotros. Ese puede ser una primera muestra de que efectivamente somos iguales a ellos. Obviamente hay cosas diferentes, como ya dijimos, el lenguaje es lo que más nos distancia, porque comportamentalmente somos igualitos, ¿vale? Pero digamos que ese lenguaje es lo que más nos distancia. Aquí les mostraba entonces yo el tema de las cordales, que era lo que hablábamos anteriormente, y es que como nosotros, digamos, evolutivamente hablando y con el paso del tiempo hemos venido perdiendo espacio en las mandíbulas porque se han ido acortando, pues hemos perdido también la capacidad o hemos venido desapareciendo a través de los años esas 4 muelitas que nos deben sacar y que se llaman las cordales, ¿vale? Entonces ese, como tal, es uno de los primeros vestigios de la evolución que nosotros podemos notar. No es el único, por supuesto que no es el único, ya vamos a ver muchos más, pero este es uno de los primeros que nosotros vamos a ver. Insisto, por eso es que muchos nacemos con las 4, pero por eso es que algunos nacen con 3, por eso es que algunos nacen con 2, algunos que nacen ya directamente sin las cordales, y es porque a futuro todas las vamos a perder. ¿Listo? Entonces eso es respecto a este ejemplo. Pero tenemos más. Que es el huesito que se llama coxis, que es un vestigio de la evolución, porque ahí era como digamos que ese anteriormente era el huesito que tenía o que se utilizaba como soporte. ¿Para qué? ¿Qué tienen los simios ahí que no tengamos nosotros? A ver, ya que Andrés nos ponía el ejemplo de Dragon Ball Z y que aquí aplica perfecto también para eso. El coxis era el hueso que daba soporte a la cola de los simios, es decir, a la cola de Super Saiyajin, si se quiere, pues, ¿listo? Pero no es el único vestigio de evolución que nosotros tenemos en función de esa zona en el cuerpo. No sé si ustedes, algunos se han puesto a detallar la parte baja de la espalda, que algunos tienen, algunos no tienen, y es que en la parte baja de la espalda hay 2 huequitos. Algunas personas los tienen, algunas personas no los tienen. A muchos hombres les parece que las mujeres que tienen esos 2 huequitos es algo que les parece muy atractivo, a algunos otros no, pero es algo que también es un vestigio de la evolución. Y así como el coxis era ese hueso de soporte, esos dos huequitos que nosotros tenemos ahí eran los músculos en los cuales se insertaba la cola prensil que tenían nuestros antepasados primates. ¿Listo? Es otro vestigio de la evolución, otro rastro, otro residuo, si lo quieren ver de esa manera, que nos indica que nosotros evidentemente hemos venido evolucionando con el paso del tiempo. Entonces recuerden, ya tenemos 3: el coxis, los músculos de inserción de la cola, y tenemos también las muelas cordales. Pero hay más, hay bastante. Profe, Dinos. antes de que sigas avanzando, pues a mí me surge una pregunta relacionada con eso, porque según lo que hemos dicho, estos procesos de adaptación dependen del entorno, ¿cierto? Sí. Pero como nosotros pertenecemos pues a una categoría biológica como en el caso de los seres humanos, por ejemplo, estos elementos como yo conozco uno que posiblemente va a desaparecer, que es los músculos de las orejas que Sí. generaban ese,
ese movimiento de supervivencia como los conejos, ¿no? Que era básicamente eso, que es, hay gente que los puede mover, no sé si alguno de ustedes lo puede mover, yo no, pero en ese caso sería interesante saber, eh, o sea, esos procesos de adaptación y evolución van a depender o van a cambiar, perdón, dependiendo del entorno en el que cada uno de nosotros vivimos, porque yo supongo, por ejemplo, hay una tribu indígena en África que se llaman los boquianos, Sí, que si utilizan el oído y ese movimiento del oído pues para sobrevivir, ¿cierto? Para adaptarse. Y pertenecen a la categoría de seres humanos. exactamente. Lo que pasa es que, a ver, como hemos también, digamos, hablado en módulos pasados, por ejemplo, Mauricio, que él estuvo también en el módulo pasado, nosotros hicimos como el ejercicio de intentar mover las orejas y, por ejemplo, Mauricio del módulo pasado a este módulo ya ha podido moverlas un poco. Y es que hablábamos también de que nosotros, digamos que el cuerpo humano es capaz de muchas cosas en función de que se pueda entrenar. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de mover las orejas? Y es que nosotros, o por ejemplo, y no solo nosotros, sino en general muchas personas y muchos seres vivos logran localizarse más fácil por el oído que por la visión. Porque, por ejemplo, no sé, pasa, digamos, sobre todo cuando con los aviones. Ustedes se dan cuenta que primero lo escuchan y luego lo ven, porque van viajando a una velocidad distinta, digamos, la velocidad de la luz es distinta a la velocidad del sonido. Entonces, tú escuchas un avión y digamos, por la fuente del sonido, tú puedes, sin siquiera verlo, puedes ubicar y puedes saber de dónde proviene el avión. Lo mismo funciona, por ejemplo, con las ambulancias en un efecto que se llama el efecto Doppler, que entre más cercano o más lejano esté la fuente del sonido, pues a ti te va a ser más fácil, digamos, ubicarlo. Entonces, por eso es que, digamos que siempre el sonido nosotros lo utilizamos no solo como digamos, ese sentido para escuchar las cosas, sino también para la ubicación. Y siempre que, por ejemplo, ustedes reciben, por ejemplo, un golpe en el oído, ustedes van a sentir no solo que se marean, sino que se caen porque pierden el sentido de ubicación y pierden el equilibrio. Y es que nosotros, de hecho, el último ejemplo que les voy a mostrar era ahorita con el tema del movimiento de los oídos, y es, por ejemplo, cuando ustedes llaman a su mascota. ¿Qué pasa cuando ustedes llaman a su mascota? ¿Qué es lo primero que hace? Parar las orejitas, ¿cierto? Y pasa con muchos seres vivos, eso incluyéndonos a nosotros. ¿En función de qué entonces se dan las adaptaciones? En función de el entorno, exactamente. Y por eso, si tú, digamos, entrenas o si, digamos, ves la necesidad de, para poder sobrevivir, utilizar el movimiento de las orejas o utilizar ciertas condiciones, pues la vas a desarrollar más que otros. Por ejemplo, digamos de una forma más sencilla, si tú no eres deportista y no ejercitas, digamos, las piernas, pues no vas a tener la capacidad de utilizarlas de la misma manera en la que, por ejemplo, las utiliza un ciclista ahorita que estamos en época del Tour de Francia. Porque dependiendo del entorno y dependiendo también de las condiciones y dependiendo de digamos, las acciones que tenga cada individuo como tal, pues se van a ir desarrollando capacidades diferentes, ¿listo? Entonces, ese tipo de cosas siempre van a funcionar de la misma manera. Por ejemplo, alguien que hace levantamiento de pesas no va a tener las mismas capacidades en el cuerpo que va a tener alguien que se dedica a correr maratones, porque el entorno y las cosas a las cuales se dedican también influyen directamente en digamos, en la capacidad que pueda llegar a tener el cuerpo. Ojo, eso no es evolución. Acuérdense que estamos haciendo la diferencia entre características adquiridas y características genéticas. Eso no es evolución, eso lo conocemos nosotros como lo que llamamos la ley del esfuerzo, ¿listo? Pero eso no es evolución. Y nosotros, por ejemplo, perdimos la cola porque básicamente ya no nos colgamos de los árboles, porque pasamos de vivir en los árboles a vivir en el suelo. Y como ya no vivimos en los árboles, pues no tenemos la necesidad de saltar entre ellos y pues la cola se volvió algo biológicamente innecesario para nosotros. ¿Listo? Jamie nos pone el ejemplo de las civilizaciones en las tribus, por ejemplo, en las islas alejadas. Exactamente. Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con una tribu indígena, con el Amazonas, somos humanos, nos vemos igual, pero ellos probablemente tienen muchas habilidades que nosotros no tengamos, por ejemplo, para cazar. Nosotros somos muy amotros, por ejemplo, para cazar, pero por ejemplo ellos son capaces de pescar con la mano.
porque en función del entorno y en función de las condiciones en las cuales se encuentran, pues ellos desarrollan las capacidades que todos podríamos desarrollar si quisiéramos, pero que como ellos se encuentran en la necesidad de desarrollarlas, pues tienen mucha más facilidad. ¿Listo? Profe, algo ahí, no sé si sea correcto, pero uno podría decir, las adaptaciones pueden ser diversas, ¿cierto? Varias adaptaciones dependiendo el tipo específico de ser vivo Claro. y dependiendo la biodiversidad, ¿cierto? Porque pues no solamente hablamos de serpientes, sino hablamos de distintas biodiversidades de serpientes, ¿cierto? Supongo. Y ahí se generan pues distintos procesos de adaptación. Pero uno solamente podría hablar de un proceso de evolución único, ¿sí? Exactamente, la evolución es un proceso único y el proceso de adaptación son varios, ¿listo? Eso siempre es así, porque por ejemplo ahorita como tocabas tú el tema de las serpientes, muchas generaron veneno ¿para qué? Para cazar y para poder alimentarse, pero aquellas que no generaron el veneno que generaron, unas mandíbulas que se pueden separar entre sí para poder tragar entero. ¿Listo? Es un proceso de adaptación entre cada una de ellas, pero la evolución per se, el proceso evolutivo en la vida es uno solo, que se puede diversificar porque no es lo mismo que evolucione un ser humano a que evolucione una planta, a que evolucione una serpiente, eso es otra cosa. Pero el proceso evolutivo como tal es uno solo, ¿listo? Y las adaptaciones sí son muy, muy, muy diversas. Así como esta que habíamos tocado, por ejemplo, en clases anteriores con el tema del pulgar, digamos, la forma de cómo se ubicó el pulgar en el pie humano respecto a cómo se ubicó o cómo se ubica en el pie de los primates, así como el ejemplo que nos pone Astrid, por ejemplo, con las boas, las anacondas y las serpientes que no tienen veneno, pero que son grandísimas, porque esa fue su adaptación para alimentarse, así como este que estábamos o que habíamos mencionado, que era el tendón que se modificó en función del pulgar oponible, ¿cierto? Y así como este, que era el relacionado con el movimiento precisamente de las orejas. Si ustedes se dan cuenta y se tocan por acá, muchos tienen como un pequeño bultico, como un pequeño bojotico en la oreja, algunos lo tienen, otros no, y esa es la muestra de que nosotros, digamos, fue lo que nos quedó de ese músculo que nos ayudaba digamos, a nuestros antepasados a mover mucho más fáciles las orejas, porque de hecho si ustedes se entrenan, por ejemplo, mover las orejas, se dan cuenta que ustedes intentan moverla desde acá, porque ese músculo se perdió, esto ya no es músculo, esto es cartílago, pero nos quedó esa pequeña muestra que nos indica que nuestros antepasados sí tenían la capacidad de mover las orejas en función de qué, de estar alerta, de buscar los sonidos y de ubicarse, como todo esto que hemos venido hablando anteriormente. ¿Listo? Jamie nos pone el ejemplo de las manos y de ver cómo corren. Perfecto, ese ejemplo está muy, 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 muy fácil, porque nosotros no corremos como corren los simios, nosotros no nos movilizamos ya como se mueven los simios, porque ya tenemos tanto las manos como los pies adaptados a nuestras condiciones y ellos los tienen adaptados a sus condiciones y por eso es que nosotros vemos esa gran diferencia entre ellos y nosotros, a pesar de que somos tan similares, también tenemos muchas cosas que nos alejan y que nos diferencian muchísimo. ¿Listo, chicos? Entonces, acuérdense que siempre que hablamos de vestigios de evolución, hablamos de esos rastros que nos quedan a nosotros y que nos muestran que efectivamente hemos perdido cosas. Así como, por ejemplo, se dice que el apéndice no tiene una función, así como, por ejemplo, se dice que el vaso no tiene ninguna función, todo ese tipo de cosas que algunas están en veremos, unos dicen que sí tiene función, otras dicen que no, por eso no las incluí acá, pero estas que sí incluí son ya verídicas, científicamente comprobadas. ¿Listo, chicos? Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo nuevo. Y no siendo más, les deseamos una feliz noche. Espero que descansen, que duerman muy bien, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos aquí el día martes, muy puntuales como siempre, a las 6 de la tarde. ¿Listo, chicos? Entonces, que estén muy bien. Chao, chao Andrés. Nos vemos el martes. Juiciosos todos, por favor. Se cuidan. Igualmente para todos. Chao, profe, que estés muy bien. Hasta luego.